¿Sabe usted qué es lo que le reconcome, señora? La señora Brown le observaba desde la mecedora mientras McLean se erguía apoyándose en la barra situada encima de su cama por 12ª vez aquella mañana. Se está ejercitando día y noche y desarrollando esos músculos como si, de no hacerlo, fuese a suceder algo malo. Supongo que quiere ser capaz de levantarse y caminar de nuevo. Enid dobló las toallas, preparándolas para el baño de McLean. Desde hacía 3 semanas, se bañaba a diario después de los ejercicios. Desde aquella noche en que se cayó, ha tomado la firme resolución de llegar a mantenerse en pie. La señora Brown miró a Enid de soslayo. Tarde o temprano va a tener usted que dejarle intentarlo, lo sabe, ¿verdad? Lo sé. Enid sopesó las toallas que tenía en la mano. Esa fractura múltiple me preocupa. Nunca había cuidado de una cosa así, pero el viejo doctor Gerritson sí, y decía que al paciente habría que pegarle un tiro, como a un caballo, para ahorrarle sufrimientos. No quiero que McLean muera. No después de todas las molestias que nos hemos tomado para que llegara hasta aquí. La señora Brown enhebró la aguja con hilo plateado de seda para coser un frágil trozo de encaje en unas enaguas de niña. Pero si iba a morir, ya lo habría hecho, y conociendo al hombre y la determinación que tiene, no habríamos podido hacer nada por evitarlo. Tiene usted razón. Estoy de acuerdo. Pero eso no tranquilizó a Enid. Por la noche, cuando yacía insomne, imaginaba lo peor. McLean se caía al suelo presa de atroces dolores, la pierna se le hinchaba a causa de un coágulo de sangre, su mente volvía a quedarse en blanco. Todo ello eran conjeturas absurdas, ella lo sabía, pero en sus sueños perseguía infructuosamente fantasmas de infortunio. Sin hacer el menor caso a las mujeres, McLean alzaba las pesas que le había proporcionado el señor Throckmorton. A continuación ejercitaría las piernas. Las levantaría y flexionaría, como si la fractura múltiple nunca hubiera existido. Iba a reconstruir su cuerpo de una manera implacable, como si tuviera una cita con él. Destino, y tal vez así era. Tiene mejor aspecto, comentó la señora Brown. Está echando carnes que da gusto. No era exactamente que se estuviera engordando. A medida que las pesas de hierro se alzaban una y otra vez por encima de la cabeza de McLean, los músculos de sus hombros y brazos se contraían y relajaban. Claro, es lógico que con lo que come ahora se esté llenando, añadió la señora Brown. Unos músculos largos, lisos y tensos se habían desarrollado sobre la recia osamenta, y el convaleciente había pasado de ser un esqueleto a un dios griego que vivía y alentaba. Y Enid había estado sola demasiado tiempo si comparaba a Stephen McLean con Apolo por cualquier motivo que no fuese el de libertinaje. Debería ponerse una camisa, dijo Enid, inquieta. La señora Brown miró a McLean. ¿Por qué? Una mujer de mi edad no tiene a menudo ocasión de dar a sus ojos un placer semejante. Señora Brown, exclamó Enid, escandalizada por la sincera apreciación de la mujer mayor, pues las mujeres de su edad no deberían mirar a los hombres. Una tendría que estar ciega o muerta para no apreciar la belleza de este hombre. La señora Brown se rió entre dientes. Pero supongo que por esa razón quiere usted vestirle. Apenas se dirige a usted, así que supongo que no comparte su cama. Eso no es asunto suyo, dijo Enid con arrogancia. Entonces es que no, concluyó la señora Brown. Ya me parecía. Sería mucho más fácil estar con ustedes dos si bailaran el minueto a la hora de acostarse. Enid no necesitaba una confidente ni una asesora. Era perfectamente capaz de organizar su vida sin la ayuda de nadie. Naturalmente, le habría gustado hablar con alguien del verdadero problema de McLean y ver si él podría perdonarla algún día. Pues había sido ella la iniciadora de aquel frenesí de desarrollo muscular. Ella le había dicho quién era, y a él no le había gustado enterarse de que jugaba, engañaba y se pasaba la vida yendo de un lugar a otro. Le había enfurecido la relación de sus faltas. Y cuando ella le dijo que había sido él quien la abandonó, la tachó de farsante, de impostora, de hipócrita. Se compadecía de aquel hombre. Era evidente que sus revelaciones le habían desconcertado. Por eso había permitido que la insultara sin decir una sola palabra, ¿y qué había obtenido a cambio? Él apenas se dignaba mirarla.
Desde entonces no habían mantenido una verdadera conversación. No había habido ocasión de ver si ella toleraba de nuevo uno de sus berrinches. Peor todavía, él se ejercitaba para alcanzar una perfecta forma física, a fin de poder moverse, averiguar la verdad y, cuando la supiera, enfrentarse a Enid. Ella sabía que, en cuanto le pidiera levantarse, y pese a los temores de que la pierna fracturada no le sostuviera, ella se lo permitiría. Que él no hubiera tratado ya de levantarse era sorprendente. Pero no podía confiar en la señora Brown. Cierto que ésta no necesitaba una invitación para comentar la tensa situación en la estancia donde yacía el enfermo. Al parecer, la mujer mayor consideraba a Enid una hija, y amontonaba sabiduría sobre la cabeza de la joven, tanto si Enid la aceptaba de buen grado como si no. «Usted no sabe tratar a su marido», le dijo la señora Brown. «No quiero aprender». Entonces es una necia. Todas las mujeres han de saber tratar a su hombre. De lo contrario, ¿cómo va a conseguir que el muy bobo haga lo que usted desea? No quiero que haga nada, replicó Enid, con la sensación de que estaba gritando al viento. Y la señora Brown parecía presa de una contenida exasperación. Tiene que romper ese hábito de decir falsedades, señora McLean. Eso es malo para el espíritu. No sé qué le ha dicho al señor McLean para que le dé semejante arranque de furia, pero le he dicho que fue un manirroto de proporciones olímpicas. Ahí tiene. ¿Lo ve? No tiene que decirle esas pequeñeces. Si le dijese que fue un príncipe entre los hombres, tal vez representaría ese papel. En cambio, usted se deja llevar por el rencor y protesta por cada pequeña dificultad. A Enid le dolía la cabeza, y la sostuvo entre las manos. Dice usted que no debería decir falsedades. ¿Por qué debería entonces afirmar que fue un príncipe entre los hombres? Decirle una falsedad a su marido no es realmente una falsedad, sino que se trata más bien de forzar la verdad. El Señor la perdonará si lo hace porque busca la felicidad de su esposo. Me tiene sin cuidado que sea feliz o no. ¿Qué va? Es su marido. No tiene usted alternativa. El matrimonio es para siempre, y será mejor que se adapte y se conforme, como hacen todas las mujeres casadas. Enid nunca había oído a la señora Brown hablar con tanta franqueza. ¿Es eso lo que usted hizo? ¿Conformarse? Sí, querida. El hombre con el que me casé no estaba a mi altura, como nos sucede a todas las mujeres. La señora Brown terminó de coser las enaguas e hizo un gesto de asentimiento, como si estuviera satisfecha. Si hoy ya no va a necesitarme, señora, iré a los aposentos de los niños para cuidar de la señorita Penélope y la señorita Kiki. Cuando solo falta un mes para la boda, están desbordantes de entusiasmo. Ya me lo imagino. Enid había disfrutado escuchando los detalles de los preparativos cada vez que Celeste la visitaba, cosa que hacía por lo menos un par de veces a la semana, siempre con flores, algún objeto de tocador y, en ocasiones, un libro. Enid le habría estado agradecida a la mujer por su consideración de no ser porque McLean hablaba con Celeste, bromeaba con ella. Y Enid estaba cansada de permanecer al margen, cansada de sentir envidia de una amiga, de la inquieta y vagamente culpable sensación cada vez que veía a McLean totalmente concentrado en recuperar las fuerzas. En una palabra, estaba harta. Vaya a ocuparse de los niños, le dijo a la señora Brown. Yo atenderé a McLean. Parece un poco cansada, observó la señora Brown, pero nada turbaba la placidez de aquella mujer. No sea muy brusca con él, tiene usted todas las de perder. Enid habría puesto objeciones a esa última afirmación, pero aunque pensaba que podría vencer a McLean y su estúpido resentimiento, sabía que jamás saldría victoriosa si se enfrentaba a una mujer tan práctica como la señora Brown. Enid enlazó las manos y bajó la cabeza, con una fingida docilidad. Le leeré el periódico de Londres. Eso le gusta. La señora Brown dobló las enaguas y las guardó en el cesto de costura. Así el tiempo pasa con rapidez mientras se ejercita. ¿Cómo lo sabe usted? Le preguntó Enid. Me lo ha dicho. La señora Brown se dispuso a bajar la escalera. Debería hablarle alguna vez, querida. En realidad es un hombre muy simpático. Simpático.
MacLean era más o menos tan simpático como un conquistador romano saqueando una aldea. Y en el espacio de una mañana, Enid le había comparado con un dios griego y un conquistador romano. Luego sería un caballero medieval, y él no tenía nada de caballeroso. Nada en absoluto. Al mirarle descubrió que él estaba mirando al tiempo que se volvía a un lado y al otro y apoyaba el codo en la rodilla opuesta, una y otra vez. Tenía aquella expresión en el semblante, como si quisiera abrirle la cabeza y examinar su contenido. Vaya, aquello era interesante. MacLean había decidido de repente que podía interesarse por ella. ¿No le sorprendería descubrir sus pensamientos? Enid tomó el Sunday News of the World, que el señor Throckmorton le enviaba todas las semanas, y se acercó al lado de la cama. ¿Quieres que te lea el periódico? Él asintió, como siempre lo hacía, pues ejercitaba la mente tanto como el cuerpo. Escuchaba las noticias, pedía explicaciones y, en ocasiones, aportaba un comentario que demostraba que recordaba algo. Sin embargo, insistía en que no recuperaba la memoria, y ella no tenía razón para dudar de él. Al fin y al cabo, si recordara, sabría quién era y quién había sido, y Enid le pediría disculpas por haber dudado de él. Satisfecha al descubrir que su sentido del humor no le había abandonado, ella sonrió. Colocó la silla al lado de la cama, se sentó, abrió el periódico y leyó un artículo sobre el SS Great Britain, el primer gran vapor con casco de hierro y propulsado por hélice, que sería botado el 19 de julio. No podrá cruzar el Atlántico, rezongó él. Ella leyó que estaban alzando la estatua de Lord Nelson a lo alto de la columna levantada en Trafalgar Square. Ya era hora, dijo él, y flexionó el torso hacia adelante y atrás, una y otra vez, hasta que a Enid le dolía el estómago tan solo de verle. Le estaba leyendo un artículo cuyo autor atacaba al príncipe Albert por ser extranjero, cuando MacLean le interrumpió sin ceremonias. ¿Y tu familia? ¿Quiénes son? Ahí quedaba eso. Una pregunta personal planteada en el tono más abrupto. Ella dejó el periódico sobre el regazo. Es la primera vez en 3 semanas que me preguntas algo personal, ¿y quieres informarte acerca de mi familia? No me dices, siento haber sido un bellaco. Oh, me he sentido muy solo sin tu amable conversación, sino que me preguntas por mi familia. Él no se dejó impresionar, enarcó una ceja y alzó la pesa más pesada. Bueno, ¿quiénes son? Por supuesto, había ido directo al quid del asunto. Quería saber por qué razón el ogro que estaba al frente de su clan había considerado a Enid una novia inapropiada. Pues bien, ella podía responder fácilmente a ese interrogante. No tengo familia. Todo el mundo tiene familia. Los bastardos no. Esto último llamó la atención del convaleciente. Dejó de alzar las pesas y le dirigió una mirada crítica. ¿Qué importaba que él lo supiera? Cuando recuperase la memoria, le echaría en cara el hecho de que había sido hija ilegítima. Siempre lo hizo. ¿Ni madre ni padre? Su pecho desnudo se alzaba y descendía, una bomba potente que insuflaba aire a sus pulmones. Ella le miró, vio los músculos que se ondulaban bajo la piel, la capa de rizado vello rojizo que le cubría los pectorales, e imaginó el aspecto que tendría cuando hubiera recobrado toda su fortaleza. No. Por lo menos unos padres de los que merezca la pena hablar. Tenía que concentrarse en la conversación en vez de opinar. Mi madre murió durante el parto. Mi padre me pagó la enseñanza en la escuela de señoritas de la señora Palmer hasta que cumplí los 14. Entonces tienes padre. ¿Quién es? Fue MacLean. Fue el honorable conde de Binghamton. Por tus venas corre sangre inglesa noble. Su acento escocés se hizo más marcado. Sangre de los estúpidos, vanos e inútiles conquistadores aristocráticos. Soy inglesa de pura cepa y estoy orgullosa de serlo, replicó ella con vehemencia. Nunca podrás hacer nada para cambiar esa circunstancia, pero nadie es menos noble que una niña educada entre quienes son mejores que ella. ¿Tus compañeras de clase eran mejores que tú? Creían serlo. Vio mentalmente los largos pasillos de la escuela de la señora Palmer, llenos de niñas sosas y granujientas con mala dentadura, todas ellas despectivas hacia aquella señorita Enid que no tenía apellido.
hijas legítimas de condes y varones, hijas legítimas de clérigos y caballeros, hijas legítimas de ricos y advenedizos mercaderes. A los ojos de la sociedad, todas son mejores que yo. Así pues, si fuiste a la escuela de la señora Palmer, ¿era una organización excelente y prestigiosa? Creo que tenía esa reputación. Eso explica muchas cosas de ti. Miró a Enid como si pudiera retirar las capas de ecuanimidad y ver a la niña temblorosa escondida debajo. Hablas con un acento de clase alta británica, conoces a los clásicos, haces punto de aguja y te he oído hablar en francés con la señorita Celeste. Muy impresionante. Ella no apreció el catálogo de sus virtudes recitado por un rudo y bárbaro manirroto cuya única habilidad verdadera eran los juegos de dados, tanto mejor si jugaba en el suelo de un establo. Altivamente, y Enid había aprendido la altivez de quienes eran mejores que ella, replicó, no te olvides de mi conocimiento del pianoforte y mi habilidad para bailar el vals. Él le dirigió una mirada penetrante. Además, tienes un ágil ingenio, supongo que lo desarrollarías para defenderte de las otras chicas y de sus pullas. El conde de Binghamton te posibilitaría moverte en círculos superiores. Sin duda le estarás agradecida. Agradecida. Enid pronunció la palabra en un tono sarcástico. En su niñez le habían dicho a menudo que debería estarle agradecida a su padre por mantenerla, pero gratitud no era lo que sentía, sino que más bien experimentaba una profunda impaciencia ante el hecho de que a un hombre incapaz de mantener sus pantalones abrochados se le juzgara generoso y hasta honorable. Desde luego, no dejó estipulado que cuando él muriese Enid tuviera sus necesidades cubiertas, y procuró que ella nunca le viese. ¿No estás agradecida, eh? No eres estúpida, señora MacLean. Oh, por favor, señor MacLean. Semejante halago hará perder la cabeza a esta pobre chica. Él le sonrió, un súbito destello de regocijo indisimulado. Enid retuvo el aliento. MacLean no le había sonreído en el transcurso de 3 semanas, y el cambio desde un resentimiento caviloso a un encanto sin reservas. Casi la asustó. Si actuaba siempre así, ella podría olvidar todos los agravios y, como una doncella incauta, enamorarse de él como si nunca le hubiera amado antes. Por suerte para ella, MacLean no podía mantener el encanto durante mucho tiempo. Has dicho que estuviste en la escuela de la señora Palmer hasta los 14 años, le dijo. ¿Qué ocurrió entonces? Binghamton murió. Me expulsaron de la escuela y me enviaron al hogar de huérfanos indigentes. Un centro que hacía parecer los pasillos llenos de snobs de la señora Palmer los pasadizos del cielo. La esposa y los hijos legítimos de su señoría no se preocuparon de seguir manteniendo la benevolencia del difunto. Él dejó las pesas sobre la mesa al lado de la cama. Eso debió de ser un golpe duro, le dijo suavemente. Pasar de una escuela donde el maestro de danza iba los martes y el té se servía a las 3 en punto a un centro lleno de niños sucios que padecían toda clase de enfermedades, donde robar era la única manera de tener lo suficiente para comer y el director me pegaba cada vez que hablaba en inglés refinado. Una tensa sonrisa apareció en los labios de Enid. Sí, fue duro. Para alivio de Enid, MacLean no mostró ni sorpresa ni simpatía. ¿Cómo sobreviviste? La esposa del director vio una manera de conseguir dinero, y cuando cumplí los 16 me vendió como gobernanta a la esposa del vicario. Esa mujer tenía pretensiones de alcurnia, quería que sus hijos aprendieran a hablar con un acento de buen tono, como ella decía. Enid sonrió con un regocijo más auténtico. Durante mi estancia allí comprendí que no tenía vocación docente. Entonces me conociste. Probablemente sería mejor que ambos olvidáramos cómo nos conocimos. Enid dobló el periódico y se dispuso a levantarse. Nunca le había contado a nadie su historia, apenas se había permitido a sí misma recordarla, pero, liberadas del dique de la reserva, las palabras habían salido en desorden. No obstante, el orgullo le impidió a Enid contarle la continuación. Había conocido a MacLean, y ninguna muchacha, antes o después de ella, había sido tan estúpida, tan crédula. Sentía deseos de llorar por la muchacha que había sido, y no quería contarle a nadie la historia de su matrimonio, ni siquiera al hombre. ¿Con quién se casó? Dices que te abandoné.
McLean se inclinó hacia adelante y le asió la muñeca, deteniendo su huida antes de que pudiera iniciarla. Cuéntame esas circunstancias. Sería mejor que también las olvidáramos. Yo las he olvidado. Lo he olvidado todo, pero tú estás tan ofendida por esas circunstancias que nunca las olvidarás. Le hacía la muñeca sin apretársela, pero ella no tenía ocasión de escaparse. Así que cuéntamelo para que los dos lo sepamos. No, susurró ella, mirándole a los ojos. No quiero hacerlo. No se refería a su conversación sino al hecho de que él la atraía inexorablemente hacia sí. No, McLean. ¿Qué? Él le rodeó la cintura con el brazo y la alzó hasta ponerla encima de su cuerpo. ¿No qué? Estaba sudado, y su piel era pegajosa al tacto. Olía como un obrero. Y aún así ella deslizó los brazos en la almohada al lado de su cabeza e inclinó la cara hacia la suya. ¿Por qué haces esto? ¿Es alguna clase de venganza porque te he dicho la verdad acerca de ti mismo? Eres mi mujer, mi otra mitad. Si me vengo de ti, me perjudico a mí mismo. El aliento de McLean susurraba sobre la piel de Enid. Su voz era baja y profunda. Su proximidad vibraba a través de ella, seduciéndola, y se sentía una necia por querer besarle como él la besara unas semanas atrás. El matrimonio es un voto hasta que la muerte nos separe, siguió diciendo él. No puedo matarte, por mucho que en ocasiones desee hacerlo. Ella intentó separarse, pero se encontró con la jaula de los brazos masculinos y replicó débilmente. Yo lo deseo más que tan solo en ocasiones. Él la asió con más fuerza. No podemos librarnos el uno del otro, por lo que aprenderemos a convivir. Ella comprendió. Has estado hablando con la señora Brown. Lo he hecho. Y tú también. Sí, admitió Enid sin entusiasmo. Tiene razón, lo sé. Apartó el cabello que cubría el rostro de Enid. Y tú también lo sabes. No quiero estar pegada a ti. Enid preservaba con testarudez unos pocos centímetros de espacio entre sus cuerpos. Voy a decirle a la señora Brown que has dicho eso. No harás tal cosa. No lo haré si me das un beso. Se estaba riendo de ella. Un beso, Enid. Ya sabes lo que quiero. Ella lo sabía, el bribón estaba en lo cierto, y sin poder resistirse a su insistencia inclinó la cabeza, los labios entreabiertos mientras cerraba los ojos. Él ladeó la boca, al encuentro de la suya, de modo que le saboreó enseguida. Enid gozó del calor y la humedad íntimas. La dicha reverberó en su mente, su corazón, su bajo vientre. Deslizó profundamente la lengua, y él se la lamió con suavidad. La estimuló con las manos, que le recorrían la espalda arriba y abajo, y la sensación era tan agradable y tan mala. Como la tentación. Como el pecado. Como el placer. Aquellos pocos centímetros de distancia entre ellos que ella había preservado con tanto cuidado desaparecieron, y se apretó contra él. La sensación de otro cuerpo humano tan cerca del suyo le hizo gemir quedamente. Jamás había experimentado una excitación como aquella, que le hacía doblar los dedos de los pies, quería devorarlo, bebérselo, absorberlo en su organismo. Tuvo que retener el aliento, pero no soportaba la idea de que él se alejara, como si pudiera o quisiera hacerlo, y por ello le sujetó la cabeza mientras alzaba la suya, y tuvo un atisbo de su sonrisa de triunfo. El muy asno. El asno redomado. Se atrevía a mostrarse pagado de sí mismo. Como si la pasión de Enid fuese una rendición. Como si pudiera dominarla cuando no era más que un vagabundo, un aventurero y un seductor de mujeres. ¿Y cómo podía ella haber olvidado eso? Se liberó bruscamente y fue hacia la escalera. En medio de los escalones se encontró con el señor Kinman, que subía en aquel momento. El hombre le sonrió amablemente, como siempre que la veía. Le tendió una hoja de papel blanco sellada. Le traigo una carta de Lady Halifax, señora McLean. Ella le arrebató la misiva y le hizo una reverencia. Gracias, es bueno saber que por lo menos queda un caballero en el mundo. Y se apresuró a bajar, sin mirar atrás.